Bueno, entonces, acabo de definir la diferencia simétrica de dos conjuntos que se define como todos los X que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, o unión, todos los X que están en B, que no están en A. En otras palabras, la diferencia simétrica se define como A menos B, unión B menos A. Este conjunto existe porque ¿por, ¿por qué puedo afirmar que es un conjunto? Bueno, porque A menos B dijimos que era un conjunto por el axioma de comprensión, ¿verdad? B menos A es un conjunto por el axioma de comprensión también. Y la unión de dos conjuntos es conjunto por el axioma de unión, ¿no? Entonces, pues, nada más si les preguntan a ustedes, oye, ¿cómo justificas que la diferencia simétrica sí es un conjunto? Pues dirán, bueno, por comprensión, A menos B es conjunto, B menos A es conjunto por comprensión, y la unión de ellos dos es conjunto, ¿no? Y entonces aquí la afirmación es que la diferencia simétrica es lo mismo que si yo tomo la unión, ¿verdad? Y luego tomo la intersección, y a la unión le quito la intersección, ¿verdad? Pues vamos a probarlo. Entonces vamos de ida. Sea X en A diferencia simétrica B, que es A menos B, unión B menos A. Bueno, entonces se tiene dos casos. Entonces, X está en A menos B o X está en B menos A, ¿verdad? Entonces, si X está en A menos B, pues esto quiere decir que X está en A y X no está en B. Tienen a la mano su tablita de las equivalencias que hicimos la otra vez, ¿no? ¿De qué significa estar en una diferencia? Bueno, entonces esto significa que X está en A unión B, basta que esté en alguno de los dos para que esté en la unión, y como X no está en B, pues entonces Y X no está en la intersección B, porque para no estar en la intersección, basta que no esté en ninguno de los dos. Sí tienen su tablita, ¿no? Les dije que la pegaran enfrente de su escritorio, para que no tuviera que estar regresando a cada vez. Bueno, de esto y de esto, pues se sigue entonces que X está en A unión B menos A intersección B. Ajá. De la misma manera, si X está en B menos A, entonces X está, yo creo que la misma flechita. Ya no tengo que hacer otra flecha. Si X está en B menos A, pues quiere decir que está en la unión, pero no puede estar en la intersección porque no está en A. Entonces está en la unión, pero no está en la intersección. ¿Sí estamos bien? Bueno, entonces ahora vamos con tensión por acá. Entonces, X está en A unión B menos A intersección B. Entonces ahorita tengo que demostrar que X está en la diferencia simétrica. O sea que está en A menos B o en B menos A. ¿No? Eso quiere decir, entonces, que X está en A o B, o X está en B. Bueno, no. Déjenme ponerlo despacito. Déjenme hacerlo más despacito, porque si no, luego nos perdemos por hacerlo todo rápido. Entonces, eso quiere decir que X está en A unión B y X no está, no está en A intersección B, ¿verdad? Bueno, entonces eso significa que X está en A o X está en B,
y X no está en A o X no está en B. O sea, fíjense, como tengo aquí una disyunción, dice que pasa una de estas dos. Y como aquí tengo otra disyunción, dice que pasa una de estas dos. Pero siempre debe de pasar una de aquí y una de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cuatro posibilidades? Entonces, tengo cuatro casos. Díganme cuáles son esos cuatro casos. ¿Que X está en A o X no está en B? Bueno, sí. X está en A. O sea, es X está en A. O sea, Ah, era Y. ajá, exacto, ¿no? Y, bueno, este no puede pasar. No puede pasar. ¿No? O sea, que pase el primero de cada uno de ellos, eso no puede pasar porque es una contradicción. ¿No? Este con este, eso no. Bueno, pero es una de las cuatro posibilidades, ¿no? La otra posibilidad que no puede pasar, ¿cuál es? Pues que X esté en B y que X no esté en B. Y que X no esté en B, pues tampoco. Tampoco. Entonces me quedo con la siguiente, ¿no? X está en A y X no está en B. Ah, pues entonces eso quiere decir que X está en A menos B, unión lo que ustedes quieran. ¿Sí o no? O sea, esa posibilidad fue esta con esta. Y la otra es que X esté en B y X no está en A. Pues eso quiere decir entonces que X está en B menos A. Unión lo que ustedes quieran. En cualquiera de los casos, pues digamos que X está en A diferencia simétrica con B. ¿Sí o no? ¿Queda claro? En el dibujo Sí. se ve muy sencillo porque si ustedes tienen A y B, aquí tienen A y B, entonces A menos B, ¿quién es? Voy a pintar A menos B, es esto, ¿verdad? B menos A es esto, y al unirlo, pues es juntarlo. Por el otro lado, ¿quién es A unión B? A unión B es todo lo que está de azul. Y le voy a quitar la intersección. Le quito esta intersección y me quedo solo con lo que está pintado de azul. Pues es lo mismo que lo de arriba. Ujú. Bueno. Ay. eh, ¿Dudas? Hasta ahorita, ¿no? Todo bien. Va. Entonces, teorema. Pues vamos a ver las propiedades de la diferencia simétrica. Si A, B y C son conjuntos, entonces los puntos 1, A diferencia simétrica con B, perdón. Bueno, sí, esta sí. A diferencia simétrica con el vacío es A. 2, A diferencia simétrica con A es igual al vacío. 3, A diferencia simétrica con B es lo mismo que B diferencia simétrica con A. 4, A, si hago esto y luego esto, es lo mismo que si hago esto y primero esto, ¿no?
5, A diferencia simétrica con... No, diferencia simétrica no. A intersección así. Es A intersección B. Y esto diferencia simétrica. Ajá, A intersección B y esto diferencia simétrica con A intersección C. Esta fue la 5 y la 6. Pues es si A diferencia simétrica es lo mismo que A diferencia simétrica con B, con C, perdón. Con C. Entonces, P es igual a C. A ver, ustedes que ya han tomado cursos avanzados de álgebra. Ya han tomado cursos avanzados de álgebra, ¿no? No, ¿No? pero eso suena como que podemos hacer con la operación diferencia simétrica, como que se puede hacer un grupo, ¿no? Bueno, no Ajá, sé tan exactamente, ¿no? Eso es. Entonces, el teorema, yo se los pude haber dicho así, teorema, ¿no? Pues no sé, un conjunto grandote, ¿no? O, por ejemplo, potencia de un conjunto. Potencia de un conjunto con la diferencia simétrica es un grupo abeliano. No, o sea, así podía ser el teorema. ¿Y qué necesitamos para que sea un grupo abeliano? Que haya neutro, que haya inverso, ¿no? Que me dé el neutro, que sea asociativo, también es importante que sea asociativo, y esto es lo que me dice que es un grupo abeliano o conmutativo. Sí, entonces los primeros 4 incisos se los pude haber resumido con esta frase, ¿no? Es un grupo Y el abeliano. 5 y el 6, o sea, esos son extras, ¿no? Esos realmente, pues, como que son de regalo, porque con esos 4 ya era suficiente para el grupo, ¿no? Sí, con esos 4 ya es suficiente para el grupo. Ahora, el 5, el 5 lo que me dice es que la intersección distribuye a la diferencia simétrica. Entonces podríamos haber dicho un poco más, ¿no? O sea, podríamos haber dicho esto. Teorema, potencia de X, Anillo, con esto y con esto, ¿es un qué? un anillo, no, ¿verdad? Anillo. Ah, sí, Sí, ¿no? Porque, ¿cuáles son los axiomas de anillo? Pues, todos los de grupo más la las de la suma, distributividad, ¿no? ¿cómo? Todos los de grupo más el de la distributividad, ¿no? Es el Con, 5, ¿no? ajá, O sea, el anillo me pide dos operaciones, una suma y una multiplicación. Aquí la suma sería como la diferencia simétrica y la multiplicación que tiene que distribuir a la suma es la mm, intersección. No, y la intersección también cumple que es asociativa, también cumple que es eh, conmutativa, conmutativa, por lo tanto es un anillo conmutativo, pero ujú. la que relaciona multiplicación con suma es la distributividad, que es la 5. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si en sus cursos de álgebra les piden ejemplos, otro ejemplo de anillo que no sean los enteros, ustedes pueden decir, bueno, pues la potencia de un conjunto, ¿no? Con diferencia simétrica, es un grupo. Y si le pongo la intersección, entonces va a ser un anillo. Ujú. De hecho, no sé si la propiedad 6 se sigue de los axiomas de grupo. Ah, pues sí, sí. El 6 se sigue de los axiomas de grupo. No sé por qué está entonces, a ver. A ver. Este se sigue del axioma de grupo porque si A, diferencia simétrica con B es igual a
diferencia simétrica con C, pues entonces vengo y hago la diferencia simétrica con A, ¿no? Así. Y esto es igual a A, diferencia simétrica con A, diferencia simétrica con C. Así, luego aplico propiedad asociativa. Con B. Y esto es igual a con C. Pero pues esto es vacío y esto es vacío, ¿no? Y cualquier cosa con el vacío se queda igual y entonces B es igual a C. Entonces sí, el 5, perdón, el 6 se sigue de los axiomas de grupo. ¿Verdad? Bueno, les pruebo el 5. El 4 no es difícil, pero está de flojera. Traten de hacerlo. No es nada difícil, pero sí da un poco de flojera porque tienen que hacer muchos casos. ¿Sí? ¿Lo intentan ustedes? Sí. Va, yo hago el 5. Entonces, demostración, todos son ejercicios, excepto el 5. 5 dice sea X en A intersección esto. Entonces, pues yo tengo que probar que está en esto, en el lado derecho, ¿no? Entonces, eso quiere decir entonces que X está en A y X está en B, diferencia simétrica con C. Esto significa que X está en A y X está en B menos C, unión C menos B. Y entonces otra vez aquí vamos por casos, ¿no? Entonces, caso 1. Caso 1. X está en A y X está en B menos C. Esto significa que X está en B y X no está en C. Entonces aquí tenemos X está en A, X está en B y X no está en C. ¿Ok? ¿Sí? Entonces eso quiere decir pues que X está en la intersección B, ¿verdad? Y X no está en A intersección C, porque no está en C. Bueno, pues entonces X está en A intersección B menos A intersección C. Menos A intersección C. Bueno, pues eso significa que X está en A intersección B menos A intersección C, unión lo que ustedes quieran. ¿Y quién es el que quieren? Pues ya lo que quieran, el que me conviene es este. A intersección B. Pero este precisamente, ¿quién es? Es A intersección B, diferencia simétrica, A intersección C. ¿Está bien o no? A ver, véanlo. Sería bueno que ustedes también pusieran pertenecer a la diferencia simétrica, ¿qué significa? ¿No? Que está en... ¿Qué significa estar en la diferencia simétrica de dos conjuntos? Estar en la diferencia de uno con el otro o la diferencia del otro con el uno. ¿Sí o no? Bueno, caso 2. Caso 2, pues ahorita dijimos ¿no? ¿Sí?
caso 2, pues C menos B. Entonces, caso 2, X está en A y X está en C menos B. Pues entonces esto lo que me dice es que X está en A y X está en C y X no está en B. Por lo tanto, X está en A intersección C y X no está en A intersección B. Por lo tanto, X está en A intersección C menos A intersección B. ¿De dónde sigue que X está en este conjunto? Unión lo que ustedes quieran. ¿Y quién es el que quieren? Pues A intersección B menos A intersección C. Así, ¿no? Paréntesis grandote aquí. Pero esto pues es otra vez A intersección B, diferencia simétrica, A intersección C. Y ya, con eso terminamos los dos casos de ida. Ajá. Que eran estos dos. Pues estaba en el primero. O sea, aquí como nada más tengo uno, pues eso y una conjunción, pues esto se debe de cumplir. Y como aquí tengo una disyunción 1, pues tengo que analizar los dos casos. ¿Correcto? Va. Ok. Y ahora el regreso, ¿no? Ahora el regreso. Entonces, tomamos a una X. Vamos a ponerla aquí. X en A intersección. ¿Dónde estoy? En A intersección B. En A intersección B. Diferencia simétrica con A intersección C. Entonces yo tengo que probar que voy a probar que X está en A intersección así. Eso es lo que debo de probar, ¿no? Bueno, pues vamos con la definición. Bueno, X está en A intersección B menos A intersección C o X es, bueno, unión, ¿no? Está en una unión, pero ya de una vez lo pongo como disyunción. O X está en A intersección C menos A intersección B. Yo creo que los dos casos son análogos. Voy a hacerlo con el caso 1 y voy a decir análogamente el caso 2. Entonces, caso 1, o bueno, mejor con caso 2. Y análogamente el caso 1. Entonces, ¿qué pasa si X está en A intersección C menos A intersección B? Pues eso quiere decir que está en la intersección y que no está en la otra. No está en la intersección. De aquí, si ustedes hacen las operaciones, pues se van a convencer de que X está en A y X está en C y X no está en B. X no está en B. Sí, porque no estar en la intersección quiere decir que no está en alguno de ellos. Entonces, o no está en A o no está en B, pero ya me dijeron que sí estaba en A, entonces no le queda más que no estar en B. ¿De acuerdo? Profe, Mande. aquí, o sea, aquí también se vuelve a dar el caso en donde tenemos las contradicciones, ¿no? Pero esas solamente pues se omiten, ¿no? Sí, claro. Cuando... Ah, claro. Ok. Va. Sí, claro, ¿no? O sea, si lo haces más despacito, pues sí te salen las contradicciones, ¿no? Yo ya no lo hice despacito, pero aquí dice, X está en A intersección, quiere decir que X está en A, y X está en C. Y aquí vamos a poner un y aquí es la que tú me dices, ¿no? X no está en A o X no está en B. ¿No? Y entonces, justo lo que dices, ¿no? Estas dos se deben de cumplir porque es conjunción. Aquí hay una conjunción. Y se debe de cumplir alguna de las dos. Entonces, si yo elijo esta, pues me da una contradicción con esto.
Por lo tanto, la única posibilidad es esta. Y entonces ya yo lo dije así, ¿no? X está en A y X está en C y X no está en B. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces X está en A y aquí voy a poner un paréntesis. X está en C menos B, ¿no? Por lo tanto, X está en A y X está en C menos B, unión lo que ustedes quieran, y el que me conviene es este. Y entonces esto quiere decir que X está en A y X está en la diferencia simétrica. No, esto ya es por definición la diferencia simétrica. Y X está en A, intersección, este de aquí. ¿Sale? Ok. El otro caso, el caso 1 es cuando vive aquí, ¿no? En ese caso vamos a tener que X está en A y B y no está en C. Por lo tanto, X va a estar en B menos C. Por lo tanto, X está en B menos C unión C menos B, pero sigue estando en A y ya está en la diferencia simétrica. No es completamente igual. Igualito, igualito. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Los demás cómo van? Ahora no, el otro día estábamos, a ver quiénes están hoy. Guadalupe, Alfonso, Abigail, Rocío. ¿Y los demás? ¿Dónde andarán? Creo que solo faltan dos, ¿no? Es que somos de poquitos de por sí. No sé, a ver, vamos a ver. Falta una compañera que igual siempre entra, pero hoy no la vi. ¿Cómo se llama? A ver, déjeme. Jennifer. Jennifer. Ujú. Pues según la lista que tengo aquí, tenemos 9, no, sí, 9 alumnos. Ah, entonces sí fue, pero casi no han entrado los 9. A ver, no, ¿verdad? No, creo que unos pues ya no entraron porque desde que recuerdo éramos como 7 u 8, sí, contándolo a usted. A lo mejor están viendo la clase en línea, ¿no? Ah, las grabaciones, tal vez. A lo mejor. A ver, espérenme. Voy a pasar lista, voy a ver la lista. Entonces es. Grupos. Dice aquí lista. A ver, tenemos Víctor Daniel. Víctor Daniel, falta. Alberto Almanza, falta. Abigail Alvarado. Abigail, si estás, ¿por qué no me contestas? Paulina, es la que dices que falta, ¿no? Víctor Hugo. Ah, Víctor Hugo tampoco está. María Guadalupe, Yo, ok. Luis Ricardo. Luis. ese soy yo, profe. Sí. Zenón, no está. Y Rocío. Aquí está Rocío. Bueno, pues ni modo. Bueno, eh, bueno, no sé cómo les ha ido con los ejercicios que les dejé la vez pasada. Yo creo que ya podríamos empezar con álgebra de conjuntos. No sé.
Sí, yo creo que ya. Bueno, lo que pasa es que ya ahorita queda muy poquito tiempo. Mejor, mejor hagan un ejercicio, ¿no? Hagan un par de ejercicios y me dicen a ver cómo les va. Ejercicios. Seguimos con los ejercicios del Hernández. Ejercicios. Dice aquí. Ah, por cierto, esta propiedad de que uno sea, vean que aquí pusimos que A diferencia simétrica con B, digo con A, es el vacío. A esos grupos, Profe, creo que ya no está compartiendo, me parece. sí, gracias. Este, aquí, estoy aquí. ¿No? Aquí el inverso de A es el mismo, o sea, es A mismo. A esos grupos se les llama idempotentes. Idempotentes. Esa es como una propiedad, la de potencia, ¿no? Porque la he visto también así en muchas otras estructuras que pasan así. Ajá, Le aplicas algo y se queda. exacto. ¿Sí? Entonces es idempotencia, o sea, es como que él mismo es su propio inverso. Ajá, a ver, entonces dice aquí, eh, mm, si ustedes ya saben teoría de grupos, esto les va a salir inmediatamente. Implica que A es igual a B. Si no, pruébenlo con conjuntos. Ejercicios. Estoy igual en los ejercicios 7. Pues, si ya saben teoría de grupos, pues van a decirme, pues sí, se vale porque, demo, a ver, demo. La demostración es muy sencilla. A diferencia simétrica con B es igual a A diferencia simétrica con A. Pues ambas son iguales al vacío, ¿no? Y por lo que probamos en azulito aquí, ¿no? Pues entonces se cancela, se va la ley de la cancelación y entonces B es igual a A, ¿verdad? Ah, Ujú. perdón, sí, solo sí. Bueno, el regreso pues es el... les dije que estos se quedaban como ejercicio, ¿no? Demo, ejercicios. Entonces, hay que hacer el ejercicio, pero por el 2 ya sabemos que A diferencia simétrica con A, es vacío. Entonces, pero yo creo que ya, yo creo que ya. Yo creo que Profe, con los ejercicios son tarea, los que nos subió. no, no. Ah, ok. Esos ejercicios son para que se entretengan el fin de semana. ¿Quieren más? Son, son para entretenerse, o sea, no se claven mucho en eso. ¿No? Si no les salen, pues díganme. No, pero no es una tarea. Ya después les dejamos la tarea de examen. Pero aquí lo más importante es que ustedes se diviertan, ¿no? Haciendo los ejercicios, practicando. ¿Sale? Entonces, bueno, pues el material ahí lo tenemos. Es que ayer yo tuve que salir todo el día y apenas las voy a empezar hoy, entonces solo era como pasable. Bueno, pues vamos a dejarle por aquí. Total, ya es viernes. Hemos trabajado toda la semana. Este, entonces nada más les recuerdo, a ver, déjenme ver. El Classroom. Mm, Aquí tienen ejercicios que son los que pueden hacer. Ahorita el que acabo de hacer es, ¿cuál? Bueno, tenían que hacer el 7, ¿verdad? Eh, Ahorita el que les acabo de anunciar es el 13
Prueben el 14, por ejemplo, a partir de las definiciones. Y ya. Y la próxima semana, ay, perdón, no quise dejar de compartir. Y la próxima semana ya vamos a comenzar con par ordenado, ¿no? Entonces, a partir de los conjuntos, vamos a definir el par ordenado, ¿verdad? Y a partir del par ordenado, pues ya podemos definir el producto cartesiano. La de Kuratowski, el para ordenado de De Kuratowski. Kuratowski, exacto. Producto cartesiano, ya podemos definir relaciones, ya podemos definir funciones, ya podemos definir, ¿qué más? Funciones, ya podemos definir a los enteros, digo a los naturales. A partir de ellos se puede hacer a los enteros, los ¿Vamos a reales. llegar a los ordinales? Si nos apuramos, sí. Eh, este, Oh, hasta... Pero primero, antes de ver ordinales, tenemos que ver mucho sobre la estructura de los naturales, ¿verdad? Y también tenemos que ver axioma de elección. Entonces, no estoy seguro que llegamos a este curso a ordinales, pero sí, en algún momento se llega a ordinales, ¿no? Pero, pues, ahorita tenemos que llegar a axioma de elección. ¿Sale? los naturales se van a construir con la de